Fueron días y días y días y días en que yo podía compararlo con los Sanfermines, es decir, quizá todavía con más entusiasmo, en romances, en besos, en abrazos, en gritos, muy emocionante, tremendamente emocionante. Y recuerdo naturalmente el momento en que por fin aparecieron los comandantes, pues fue algo increíble, ¿no? Federico Volpini fue hace 30 años testigo de excepción de la victoria de la revolución en Nicaragua, el primero en entrar nada más huido el dictador en el búnker de Anastasio Somoza. Allí recibió a los guerrilleros sandinistas, triunfantes de años de luchas encarnizadas con la Guardia Nacional, el ejército de casi medio siglo de tiranía somocista. Bien, esta es la noticia de la toma del despacho del búnker del general Somoza. Entrar en las habitaciones de Somoza fue tremendamente emocionante y tremendamente, no sé, fue algo increíble, ¿no? Es un poco entrar no sé, donde ha estado el feroz asesino, ¿no? Es decir, la Revolución Francesa abrió la época de las revoluciones totales, aquellos procesos que permitían cambiar una sociedad de arriba abajo, el hombre nuevo, de manera que nada quedaba al margen, pues, del proceso revolucionario. La última revolución de ese signo fue la Revolución Sandinista. El símbolo y precedente directo de la revolución fue la lucha armada del general Augusto Sandino en los años 20 y 30 del siglo pasado. Con un ejército compuesto por campesinos y proletarios, Sandino llegó a derrotar a unas fuerzas armadas nicaragüenses entrenadas y pertrechadas por Estados Unidos. Sandino fue traicionado y asesinado con un engaño del entonces traductor Anastasio Somoza, que instauró una dictadura férrea. Y esto lo hereda el hijo, Luis Somoza, que muere del corazón, pero pasa el testigo a su hermano menor, Anastasio Somoza, que es el Somoza que gobierna Nicaragua cuando se inicia la revolución sandinista en 1978. Y es el último Somoza y lo que nosotros llamábamos en ese entonces el último Marine. Otro testigo de excepción, el diplomático y académico Augusto Zamora. Su padre estableció una casa de seguridad sandinista en su domicilio. En 1978, las postrimerías del somocismo, el asesinato por parte del régimen de Pedro Joaquín Chamorro, director del periódico La Prensa, provocó una oleada de huelgas y el pistoletazo de salida para que el FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional, pasara a la acción con ofensivas por todo el país. En agosto de aquel año tomaban el Congreso en Managua. Además, la guerrilla latinoamericana, la izquierda latinoamericana, que venía de una década larguísima de derrotas con el continente sumido en las más feroces dictaduras militares, muchas de estas organizaciones dieron órdenes a sus combatientes de ir a Nicaragua a luchar. Y entonces Nicaragua fue el punto de referencia de la izquierda latinoamericana, y ahí llegaron combatientes chilenos, argentinos, brasileños, panameños, cubanos, costarricenses, etcétera, y en fin, que aquello fue absolutamente impresionante. La Embajada de España en Managua, con el embajador Pedro de Aristegui a la cabeza, se convirtió en una de las pocas puertas para evacuar a gente del país. Nosotros evacuamos a miles de personas. Los cálculos más optimistas, más conservadores, calculan que en torno a unos 10.000
yo por el número de vuelos y la gente que metíamos en el Hércules, que al final los acabamos metiendo por el peso del avión, más que por la capacidad de asiento. Y se sentaban como podían, con la maleta que podían llevar. En fin, era vivir aquella escena de la salida de los helicópteros de la embajada americana en Saigón, pero 2 veces al día. Para entonces, las diversas corrientes del FSLN habían convergido en una sola, con un único objetivo: derrocar a Somoza. Desde la marxista a la burguesía, pasando por la que estaba más próxima a La Habana que a Moscú. El punto de no retorno de la administración norteamericana de Carter a Somoza, a quien se retirarían las ayudas, fue el asesinato a sangre fría del reportero de la ABC, Bill Stewart. Nosotros queríamos filmar los cadáveres de la gente que ajusticiaba a la policía de Somoza, que los mataban y los quemaban y los dejaban en los árboles y tal. Y en esos llegaron guardias, la guardia de Somoza. Tú, gringo, cabrón, ¿qué haces aquí? Y él, nada, con despecho, dejadme en paz, no sé qué, y el otro cogió la pistola y le pegó un tiro. Hasta ese momento, los Estados Unidos periódicamente, dicen algunos que diariamente, le daban las municiones a la Guardia Nacional para defenderse, y dinero y tal. Ese día se termina la ayuda norteamericana, de modo que ese asesinato de Bill Stewart termina con el somocismo. El régimen de los Somoza, sin el apoyo de la Casa Blanca, se derrumba como un castillo de naipes. Se desmorona, es decir, huye. Entonces ese vacío de poder, desde lejos, lo ocupa el frente, y muchos de los principales personajes del frente tardan todavía horas, muchas horas en llegar a Managua. Y de hecho, pues algunos que estaban en Managua y que pertenecían al frente, pero que no eran del ala más dura del frente, son los que, de hecho, asumen el poder en nombre del Frente Sandinista para llenar el vacío de poder. Y es esa escena la que recoge Televisión Española y ante la que está mi padre. Honrados de hacerlo con el gobierno de la Junta de Reconstrucción Nacional. Me he encontrado en diversos frentes con muchos sandinistas, pero jamás con uno de los comandantes. Ellos no hicieron la guerra, ni el actual presidente, ni el hermano. Una junta toma el poder en Managua en nombre del Frente Sandinista de Liberación Nacional, presidida por Daniel Ortega, ahora también en el poder. Del primer año de revolución solo sé decirte que fue un año mágico, porque como el sandinismo era una mezcla extraña de marxistas, leninistas, curas revolucionarios, teología de la liberación, democristianos de izquierda, entonces todo el mundo de alguna u otra manera se sentía representado en aquel movimiento victorioso. Pero además el hecho es que el primer año, con la campaña de alfabetización, las campañas de vacunación, nosotros dimos un salto en la salud y la educación que asombró al mundo. Enseguida se vio por dónde iban los tiros, pero no tardaron ni 24 horas. Las primeras medidas que se tomaron, la ocupación de los cuarteles, el arresto de mucha gente, empezaron las torturas inmediatamente y todo se llamaba sandinista. La Dirección de Tráfico sandinista, la Policía sandinista, el Ejército sandinista, la televisión sandinista, empezaron a censurar a la prensa libre. El escenario geopolítico de la revolución cambió radicalmente con el gobierno republicano de Reagan, que sustituyó al demócrata de Carter. Entonces se creó la Contra, guerrillas financiadas por la CIA con el dinero conseguido por la venta de armas al Irán de Jomeini, la otra gran revolución de 1979.
Se violaban las leyes, ocultando las operaciones al Congreso, con el objetivo de minar a los sandinistas en Nicaragua. Después de la revolución, una década de guerra interna llevó a la ruina económica y décadas de convulsión política. Pero nadie olvida la ilusión compartida en la revolución. Un estallido de cólera, de cansancio, unas ganas de vivir, un afán de libertad. Pero todo eso acompaña a todas las revoluciones. Y el momento álgido en todas las revoluciones suele ser romántico, suele ser azul, ¿no? En el caso de que azul sea el color romántico. Y algunas fracasan. Esta fracasó. 30 años después, Daniel Ortega detenta el poder aliado con la derecha. La corrupción, como en tiempos de Somoza, es endémica. Lejos parecen quedar los sueños como los del padre Ernesto Cardenal, ministro de Cultura, poeta y hasta monje trapense en una época de su vida. Es una revolución derrotada, porque está derrotada la izquierda en el mundo, están derrotadas las revoluciones en gran parte, ¿no? Siempre hay otros brotes de revoluciones que no terminarán nunca, mientras haya pobres. Pero también vuelvo a citar a Casaldáliga, una frase muy bella de él: somos soldados derrotados de una causa invencible.